Entrevistas en sintonía con vos. ...20 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Hoy vamos a charlar con nuestra entrevistada. Hace un ratito lo decíamos, lo mencionábamos. Y vamos a charlar de un contexto crítico en el ámbito de la salud pública, en el área de pediatría, específicamente los pediatras autoconvocados en lucha, que continúan haciéndole frente a esta situación que preocupa sobre todo por la saturación del sistema de salud y varias cosas más que vamos a charlar ahora con Andrea Hernández. Aprovecho a saludarte, ella es médica pediatra e integrante de Pediatras en Lucha. Hola Andrea, ¿cómo estás? Carito Muris te saluda, bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos, Andrea. No, bueno, por favor, gracias a ustedes. Recién mencionaba que formás parte, ¿no?, de Pediatras autoconvocados en lucha. Contanos quiénes forman parte y cuál es el objetivo que persiguen desde la agrupación. Mira, nosotros somos pediatras que en realidad lo que nos unió fue la desesperación, lamentablemente. En el mes pasado que hubo un pico importante, empezó la bronquiolitis, todos los años tiene un mayor número de casos y de internaciones desde mayo hasta agosto generalmente. El problema este año fue que hubo una falta total de planificación de esa alta demanda, porque hubo 2 años de pandemia en donde eso no fue tan importante porque los niños no fueron tan afectados por el COVID y los otros virus no estaban en circulación, los niños estaban aislados, entonces también eso en esos 2 años más de pandemia esto no fue importante porque la verdad que no se produjo como se producía todos los años. De este año ya sabíamos por lo que había pasado en el hemisferio norte que esto se venía otra vez bastante complicado. Arrancamos con muchas camas menos, o sea, había 30 camas menos del Hospital Centenario que se cerró durante la pandemia, la sala de pediatría y la guardia de pediatría del Centenario y no se volvió a abrir más. 10 camas menos del hospital de Villa Gobernador Galvez que también eran de internación pediátrica, que tampoco estaban más, y nos encontramos en marzo desesperados por no tener lugar físico para poder internar los pacientes, desbordados, con pacientes internados en cualquier lugar, en camillas, donde se podía, y con el recurso de siempre, o sea, sin la planificación de poner más gente, de armar esta alta demanda. Claro. Esa desesperación fue lo que nos convocó a todos los pediatras que formamos parte de la red, o sea, tanto municipal como provincial y de toda la provincia de Santa Fe, desde Capital hasta el sur de Santa Fe, tanto de primer nivel como de segundo nivel, que serían los AMCOS o los hospitales de segundo nivel, y los hospitales de tercer nivel, que serían los de mayor complejidad. Todos estamos incluidos porque el funcionamiento, si en uno está, o sea, si no funciona alguno de los niveles, el resto claro, tampoco se puede articular adecuadamente. En este caso, en realidad ningún nivel está funcionando adecuadamente desde hace mucho tiempo, pero bueno, se viene sosteniendo con el recurso humano que hay, de la manera que se puede, y en este punto donde nos vimos desbordados, cansados, agotados, decidimos empezar a mostrar lo que estaba pasando para ver si encontrábamos alguna respuesta, porque la verdad es que no había respuestas. Nosotros lo elevábamos en cada lugar a la dirección correspondiente, a los coordinadores, y no había respuestas, entonces nos empezó a desesperar no tener dónde internar los pacientes. Eso fue más que nada lo que nos convocó a unirnos. Y ahí empezamos a ver que pasaba en todos lados lo mismo. Claro. Andrea, bueno, vos recién mencionabas el faltante de camas, ¿no? Después, posterior a la pandemia. Bueno, pero también la saturación del sistema en general, ¿no? El faltante de remedios, de materiales para que ustedes puedan trabajar como corresponde. Bueno, a todo eso también se le suma el tema de la ambulancia pediátrica, ¿no? Que tengo entendido, por haberte escuchado también, que hay hay un solo móvil, digamos, para toda la ciudad y que, bueno, no tiene además el suficiente equipamiento, ¿no? Eso pasa desde antes, digamos, desde antes de la pandemia ya había un solo móvil pediátrico en funcionamiento, porque se fueron rompiendo móviles y no se pudieron arreglar, por múltiples razones, quedó un solo móvil pediátrico funcionando. Que es una ambulancia diferente, digamos, al resto de las ambulancias. La ambulancia en sí
Es diferente porque tiene algún equipamiento más específico, sobre todo para neonatología y para pediatría, claro. pero lo importante, además de eso, del equipamiento, tiene que ver con el personal. O sea, que el que traslada a esos niños es un pediatra. Claro. Las otras ambulancias del CIES tienen médicos que son para adultos y que no manejan la urgencia pediátrica de la misma manera. Entonces, el móvil pediátrico para el traslado de pacientes críticos es fundamental. O sea, no hay otro modo de trasladarlo que no sea con un móvil pediátrico. Entonces, al haber uno solo, se complica bastante el traslado del primer nivel, o sea, sería desde los centros de salud a los hospitales de segundo o tercer nivel cuando el paciente requiere mayor complejidad, entonces eso limita bastante. En la reunión que tuvimos con la doctora Martorano hace más de una semana, porque fue el martes, este martes no, sino el anterior, nos dijo y nos prometió que iban a poner un nuevo móvil en el Hospital de Niños Zona Norte, para agregar. Aparentemente estaría funcionando a partir de hoy ese nuevo móvil. O sea que contaría, pero pasa, el móvil este que está, digamos, la ambulancia pediátrica, Andrea, está funcionando para toda la ciudad de Rosario. Para toda la ciudad de Rosario. Las 24 horas. Sí, exactamente, sí. Bien. Sí, entonces la idea era mínimamente agregar un móvil más, porque claro. Lo que sucede es esto, es muy difícil con la cantidad de traslados que hay de poder hacerlo adecuadamente y en tiempo, porque también los centros de salud es una realidad que están abiertos hasta las 5 de la tarde o 6 de la tarde algunos y no pueden quedarse más tiempo porque el territorio también está muy complicado en cuanto a seguridad, entonces el personal tampoco se puede quedar hasta que es de noche, o sea, hay horarios para irse de los lugares de trabajo en el barrio, no te podés quedar, por más que vos quieras, claro. sosteniendo a ese paciente hasta la noche, porque después es un riesgo también salir del territorio, el territorio está muy complicado. Los centros de salud nos prometieron que iban a llegar muchas cosas que no llegaron, en los centros de salud hacen falta aspiradores, más cantidad de kinesiólogos, en algunos hay medicación, en otros no. Sí hay una diferencia en lo que fue municipalidad y provincia. En municipalidad hubo un poco más de movimiento, se agregaron algunas camas más en terapia en el Vilela, se puso un refuerzo de médico en la guardia de Vilela, pero en lo que es provincia estamos exactamente igual. Y lo que se sumó esta última semana fue que toda la gente que está trabajando como contraprestatario en la provincia, que no tiene un cargo, nunca recibió los aumentos que correspondían de estos meses, de marzo y de mayo, que fueron los que se les dieron a la gente de planta, y ellos nunca recibieron ese aumento, o sea que están cobrando el mismo sueldo desde diciembre. O sea, bueno, entonces, por lo que me contás, digamos, Andrés, es como que hay muchísimas promesas de cosas que claramente no están llegando. Sí, o sea, el tema de la protección, de la seguridad para algunos de los centros de salud, esta cuestión del salario, o sea, es como que está quedando todo ahí en 3 puntos y mientras tanto va pasando el tiempo. Sí, tal cual, lo que salieron fueron todas cosas que se van a hacer a futuro, pero nada de lo que necesitamos con urgencia. Claro. Aparentemente lo que firmó la doctora Martorano es para el pase a planta de algunos médicos, que tampoco son todos, tiene que tener ciertas características para pasar a planta, es simplemente lo que firmó es para el pedido de los papeles, o sea, no hay un pase a planta ahora inmediato. No se les pagaron los aumentos a los monotributistas, es una promesa, pero todavía nadie lo cobró, y esa gente que está monotributando es la que hace los refuerzos que estamos pidiendo para las guardias, para poner más personal para poder ampliar las camas, y si no les pagan no van a conseguir, que es lo que también le estamos diciendo. En este momento no faltan pediatras, falta que se ofrezcan condiciones laborales mejores para que la gente quiera ir a trabajar, porque si a vos te dicen que vas a ir a trabajar y no sabes cuándo vas a cobrar, ni cuánto vas a cobrar, ni cuándo en qué momento te van a pagar, la verdad que ¿quién va a aceptar este trabajo? Entonces Andrea, va todo en la misma rueda. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Sí, Víctor buenos Timoneda días. te saluda. Bueno, Andrea, recién te escuchaba y, a ver, voy a algo más específico. Hoy te consulto, más allá de que la pregunta en lo habitual es incómodo, ¿cuál es el sueldo hoy de un trabajador, en este caso del rubro pediátrico? Porque digo, ¿alcanza para llegar a fin de mes y dar de lleno en lo que es la profesión de cada uno?
No, la verdad es que no, hace mucho tiempo que los trabajadores de salud tenemos múltiples empleos porque con uno solo no nos alcanza. La hora, para que vos te des una idea, la hora médica la estaban pagando entre 1.900 y 2.000 pesos la hora. Sí. O sea que una persona que hace guardias más o menos está cobrando 190.000 pesos en un primer nivel, 200.000 pesos, ponele, y en un tercer nivel que tienen guardia activa, algunos ítems más que se suman, ni hablar que no te pagan la diferencia de los fines de semana, que la mayoría no cobramos los feriados, bueno, esa es otra historia por la que habrá que luchar más adelante, claro. Pero en tercer nivel, que se cobra un poco más por la complejidad que tiene, 270.000 pesos es el sueldo por 24 horas semanales. La verdad es que es muy poco y los aumentos fueron escasos en las paritarias. No, todos tenemos múltiples empleos, o sea, nadie vive con un solo empleo. A ver, recién hablabas de Sonia Martorano, obviamente de la ministra de Salud, que en las últimas horas declaró que esta problemática del sector pediátrico no es solo en la provincia, sino que también es a nivel nacional, pero que también muchos profesionales hoy apuestan a trabajar en otros países, por ejemplo España. ¿Qué opinión te merece? Porque digo, a ver, y hablando también con Carito antes del programa, me decía también, a ver, ¿por qué son los motivos que hoy ahí son cada vez más bajas las matrículas en esta especialidad, obviamente, y tiene que ver, imagino, con estas condiciones que vos recién nombrabas de trabajo? Tal cual. Yo creo que es tirar la pelota afuera, pero bueno, es mi opinión personal esa. Que la excusa de que pasa en todo el país no es excusa para no resolver el problema. Pasa en todo el país, yo creo que sí, que en muchos lugares ocurre y creo que también no solo en pediatría, o sea, pasa también en todos los sectores de la salud, en todas las especialidades, lo de la baja remuneración, el cobro con dificultad, los reemplazos que los cobras a los 3 meses, que estás 3 meses sin cobrar un sueldo, o sea, todas esas cosas pasan, nos pasan a todos los médicos en salud y a los enfermeros también. Pero yo creo que más allá de que esto pase en Santa Fe, en Argentina, o sea, son excusas nada más, o sea, hay que buscar por qué está pasando esto y evitarlo, porque dentro de unos años no va a haber pediatras, no va a haber clínicos. Realmente es preocupante esa situación y me parece que acá hay una cuestión de base que hay que resolver que recién empieza y es lo que vamos a seguir peleando hasta que logremos un cambio importante, porque no se puede seguir trabajando más en estas condiciones. Nosotros estuvimos un montón de tiempo sosteniendo el sistema y sin decir nada, y la verdad es que en este momento de cansancio, de que nos sentimos abrumados, de la desesperación de no saber qué hacer con un niño cuando llegaba y no teníamos cama para internarlo, hizo que nos movilizáramos muchísimos pediatras sin ningún tipo de bandera política, ni ningún tipo o sea, no pertenecemos a un gremio, no pertenecemos a ningún sector político. Lo que hicimos fue tratar, a través de quien nos quería dar una mano, mostrar lo que estaba pasando. Pero somos todos pediatras que nos convocó la desesperación, es así, de no saber más a quién pedirle ayuda y cómo conseguir lo que necesitábamos en este momento, que es la alta demanda, que es refuerzo con mucho más personal, no solamente la cama física, tiene que ser una cama que funcione, porque la cama física la puedes poner, puedes agregar camas en un montón de lugares, pero la verdad que eso solo no funciona, eso tiene que ir acompañado de enfermeros, de kinesiólogos, de pediatras, de la mucama que va a limpiar la habitación, que va a cambiar las sábanas, o sea, eso tiene que ir acompañado del trabajo de la gente que hace que se sostenga esa cama. André, ese es el tema. Sumado a la para eso también necesitas dinero, porque la gente gratis no va a trabajar, obviamente. Sin lugar a dudas. Sumado a la problemática, obviamente, del sector, estamos entrando directamente en meses donde se incrementan las enfermedades respiratorias, obviamente en niños y en niñas. Algo comentabas en el principio de la nota. Te consulto por una cuestión más técnica. Hoy, ¿qué es la bronquiolitis? ¿Qué tan peligrosa puede llegar a ser? Si se contagia, ¿cómo se previene? Sí, la bronquiolitis es un cuadro respiratorio generalmente desencadenado por virus. El más común es el virus sincicial respiratorio. Es como el primer episodio de broncoespasmo para que la gente entienda de qué se trata. Es como un broncoespasmo, es un proceso obstructivo de la vía respiratoria, pero es el primer episodio que tiene un niño menor de 2 años.
de broncoespasmo, desencadenado generalmente por un virus. Y esto afecta muchísimo a los niños pequeños en esta etapa del invierno, sobre todo menores de 6 meses, con lo cual es muy difícil el manejo de secreciones, porque tienen mucha cantidad de secreciones, no tienen una tos efectiva, entonces necesitan mucho, por eso insistimos con el kinesiólogo, porque a nosotros el kinesiólogo nos salva internaciones y acorta las internaciones, porque es el que hace la kinesio respiratoria, el que aspira, el que nos ayuda a que ese niño resuelva el cuadro antes. La verdad que es fundamental, y enfermería también, porque también cumple una parte importante de esta función. En los pequeños son los cuadros más graves, en los menores de 6 meses. Y la verdad es que estamos viendo este año muchos bebés chiquititos de 1 mes, de 2 meses, con bronquiolitis que requieren internación. Requieren internación cuando están muy agitados, cuando necesitan oxígeno. Hay ciertos niños que lo cursan en su casa y no necesitan internación, no todos los que tengan una bronquiolitis se van a internar. Pero sí cuando hay ciertos parámetros que uno ve en el examen físico necesitan internación, y eso es lo que nos preocupa, que los niños que necesiten internación tengan el espacio donde poder internarse y donde se puedan atender adecuadamente. Por eso es que empezó toda esta lucha, y lo que queremos es que la gente sepa que lo que necesitamos es esto. El contagio es como cualquier otra virosis. En general estos bebés pequeñitos se contagian de sus hermanos, que lo traen de la escuela, a la virosis, o de los papás, porque son niños muy pequeños que en general no van ni a jardincitos ni nada. Puede haber alguno que vaya a un jardín maternal, pero en general son nenes que se contagian de su familia. Por eso es importante que el que esté enfermo no esté cerca de los bebés chiquititos para no contagiarlos. Si es un familiar cercano que no hay otra opción, por ahí usar el barbijo para no contagiar al bebé. Más que nada los bebés más chiquitos son los que uno tiene que tener más recaudo. Andrea, para no contagiar. Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? Hola Fabio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Voy a volver un poquito para atrás. ¿Por qué autoconvocarse cuando hay gremios que, digamos, que los médicos están representados por gremios? Digo, CIPRUS, AMRA, digo, ¿por qué la necesidad de autoconvocarse? ¿No hay una respuesta desde los sectores gremiales? ¿Qué pasa con eso? Mira, en realidad los gremios también representan a un grupo de médicos más general, digamos. Esto era una problemática más en este momento de pediatría, si bien cada uno tiene el apoyo del gremio al que pertenece para tomar ciertas medidas que son necesarias tener el apoyo. Por ejemplo, no sé, si hay un paro, si tenés que restringir una guardia, si hay una situación de violencia, todas estas cosas están acompañadas por el gremio. Pero a nosotros nos convocó como especialistas, como pediatras, por eso fue como más de un sector, no específicamente de todos los médicos, por ese motivo. Los gremios hacen sus reclamos, ahí ya entraría en cuestiones más personales, porque tampoco puedo hablar por toda la gente que pertenece a Pediatras en Lucha. Uno tiene cierta mirada de cómo trabajan CIPRUS o AMRA. Hay situaciones en las que nosotros tuvimos muchos problemas en el hospital y nos acompañó siempre uno de los gremios, pero bueno, eso sería como meternos en otro ámbito. Yo creo que se necesita laburar un montón esta problemática de pediatría, me parece más por el lado de que somos un grupo, en este momento la problemática es más individual, es más en pediatría, y no es la lucha colectiva que se hace con los gremios, que sí, eso es fundamental, porque las paritarias y todo lo demás hay que pelearlos con ellos, y eso nosotros lo tenemos claro. Sí. Pero bueno, hay estas cuestiones de la desesperación, de no tener respuesta de los hospitales, de las autoridades, de no tener respuesta de nuestros gobernantes, hizo que nosotros nos uniéramos en este momento. Lo pienso yo, simplemente eso. Lo pienso un poquito más en voz alta, digamos, y tratando de reflexionarlo con vos, ¿no? Porque
pensaba, recién vos decías de una cantidad cuando hablabas de las ambulancias con Carito, de una cantidad de profesionales que o tienen que acompañar una ambulancia o una cama, que no es simplemente tener una cama, sino que se necesitan otros profesionales. Digo, ¿cómo se piensa esta cuestión de autoconvocados con esos profesionales que son indispensables también para llevar la tarea adelante del pediatra? No entiendo qué me preguntas, cómo se piensa. Claro, digo, pedido, si la cuestión del autoconvocado, que la entiendo perfectamente, no disminuye la eficacia de la lucha, en tanto y en cuanto también hay otros profesionales que integran la misma lucha. No, pero no es autoconvocados, ¿eh? Nosotros somos un grupo de pediatras que decidimos mostrar lo que está pasando en las instituciones. Nosotros no tenemos ningún tipo de bandera de ningún tipo, o sea, somos pediatras, un grupo de pediatras que no conseguimos respuesta en nuestras autoridades y decidimos salir a mostrar lo que estaba pasando, que viene pasando desde hace un montón de tiempo, no es nuevo, pero en este momento todo eso se exacerba por este aumento de la demanda. Pero nosotros no, la verdad es que no lo pensamos como una lucha individual, sino por lo que nos convocó en este momento, que fue la alta demanda y la desesperación de no tener espacio donde poner a los niños. Sí, además me da la impresión en las que se estaba trabajando. Y me da la impresión que cuando se trata de chicos, digamos, es mucho más sensible la cosa, ¿no? Digo que si se tratara de adultos. Que hace 10 días que estamos pidiendo que nos ayuden a resolver todo esto y las respuestas son movimientos mínimos, o sea, no hay grandes cambios. Sí, cuando además vos dabas cuenta también de la diferencia entre municipalidad y provincia a veces, y el zona norte suele tener muchas dificultades por la poca guardia pediátrica que tiene el lugar, y esto genera muchas rispideces también con los padres, ¿no? En definitiva, también hay que ver cómo viene la mano. También queremos que los papás conozcan cuál es la situación y que nos ayuden, porque la verdad que la idea es que se pueda atender como corresponde a los niños. O sea, lo que nosotros queremos es una atención adecuada del niño, y para tener una atención adecuada del niño tenés que tener el personal que necesitas para atender a ese niño, porque si hay dos pediatras en el Hospital de Niños Zona Norte que tienen 200 y pico, 300 consultas por día, que tienen 17 pacientes internados en guardia porque no tienen lugar donde subir en la sala porque está llena, que no tienen lugar en terapia, lo cual hace que haya pacientes, tanto en el zona como en el provincial, como en todos los sectores, o sea, en los municipales y en los provinciales. Sí, incluso ha habido guardia con un solo profesional. Tal cual. Guardias de fin de semana con un solo profesional. Entonces, imagínate que los papás requieren de que vos veas a su hijo, y vos no te podés dividir. O sea, podés ir viendo, hacés lo que podés, ese es el tema. Terminás haciendo lo que podés, y no es el modo adecuado. Y nosotros no queremos ser cómplices de todo esto, porque no queremos que se siga sosteniendo el sistema con el recurso humano y sin que importe la calidad de atención. A nosotros sí nos importa la calidad de atención de un paciente, y eso es lo que más nos preocupa. No poder dar esa respuesta, que por supuesto, como decís vos, genera situaciones de violencia. Porque si hay dos pediatras, uno está atendiendo la puerta y el otro ve 17 pacientes internados, es una locura ver 17 niños internados que a veces no son complejidad de lo que es una guardia, una transitoria, que son pacientes que son más leves. Estos pacientes son pacientes que deberían estar internados en una sala o en una terapia, donde los controles son diferentes, y están internados en una guardia, entonces vos necesitas verlos todo el tiempo. Los niños no podés verlos una vez al día y nada más. Nosotros los estamos controlando todo el tiempo. Entonces eso hace que la calidad también de esa atención no sea buena y se generen estas situaciones. Sí, además, más allá de que uno habla con los papás y les explica lo que pasa, pero ellos también tienen razón. Seguro, cuando un papá viene con un chico enfermo, claro. Pero además yo estaba pensando acá por los datos que vos le dabas a Víctor también, que salvo los pediatras del tercer nivel, digo, de sueldos, ¿no? Y si me corres, creo que ni siquiera ellos con 24 horas semanales están casi por debajo de la línea de pobreza en muchos casos, ¿no? Tal cual, 207 pesos fue la el último cálculo de la canasta familiar, y ganás 270.000 pesos, o sea, es una locura. Es nada el sueldo, es nada. La verdad es que esto quedó por debajo desde hace mucho tiempo, y bueno,
esas cosas se saldrán a pelear después. Lo que pasa es que necesitamos ahora, en este momento, que paguen como corresponde a la gente que puede cubrir los espacios para hacer refuerzos de guardias, refuerzos en los centros de salud, que reemplacen a la gente que se va. Hubo un centro de salud esta semana, el Pablo VI, que tuvo que cerrar porque no tienen agua. Claro. Están trabajando sin gas hace un montón de tiempo, porque no hay gas, porque lo cortaron y no funciona. Pero esta semana se quedaron sin agua y estuvieron esperando que llegara una cuba para poder poner agua en ese centro de salud para trabajar con una cuba de agua. Las condiciones en las que estamos trabajando son tremendas. Y sin agua no podés atender. ¿Cómo vas a atender sin agua? No podés utilizar los baños, no te podés lavar las manos. O sea, es una locura. Andrea, te consulto cómo puede la gente seguirlos en redes sociales, porque estuve viendo, por ejemplo, el Instagram, donde ustedes van compartiendo muchísima información, todas las novedades que van teniendo, también esta problemática que estuvimos charlando todo este rato lo van manifestando por allí en la red social, para que la gente también se sume y pueda conocer, ¿no?, todo esto más allá de las entrevistas y demás, poder tener una plataforma como es una red social para poder ampliar más la información incluso. Sí, tal cual. Nosotros tenemos una página en Instagram que lo armamos como un recurso más para dar a conocer todo lo que estaba pasando, que se llama pediatras_en_lucha. Perfecto. Ahí vamos subiendo todo lo que va ocurriendo, cómo están los hospitales, qué cantidad de camas vamos teniendo. Nos espera otro pico más, que va a ser ahora junio, julio, y esperamos que la resolución de los problemas esté antes de ese nuevo pico. Porque es preocupante que no podamos resolverlo, porque después uno, cuando llega el momento y estás solo y estás de guardia y estás desesperado que no tenés dónde poner los pacientes, nadie te responde. Y capaz que eso es a la madrugada o a la noche, en horarios donde no queda mucha gente trabajando más que el que está de guardia. Entonces es bastante complejo. Y también hubo algunos lugares donde agregaron camas sin agregar más personal. Claro. Eso también hicieron, y eso no funciona, porque seguimos escasados y seguimos de la misma manera trabajando, en condiciones que no son las adecuadas para los niños. O sea, eso es lo que nosotros necesitamos que se modifique. Después habrá millones de cosas para pelear, desde los sueldos, desde sí, pero la cuestión urgente. Pero lo urgente es esto, es el próximo pico que no nos agarre de la misma manera que nos agarró en mayo. Y por lo pronto lo único que se sumó nuevo fue una ambulancia más. Andrea, esperamos que puedan tener las respuestas que están buscando y que se puedan ir concretando todas esas promesas, que no queden en promesas simplemente, y que puedan seguir adelante, sobre todo, como decías vos, resolviendo por lo pronto, a corto plazo, esto que es urgente, ¿no? Muchas gracias. Tal cual. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes por el espacio. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hablamos con Andrea Hernández. Ella es médica pediatra e integrante de Pediatras en Lucha.